Muy bien, muy buenos días y muy buenas tardes, a todas las personas que nos honran con su participación de diferentes países. Para nosotros es verdaderamente un enorme gusto y también nos sentimos honrados de que tantas personas de diferentes países saquen su tiempo y sigan estos eventos que hemos venido preparando, porque con su asistencia lo que hacen también es agradecer a los colaboradores expertos que a su vez se preparan para dar este tipo de insumos que creemos son de mucho bien para el ecosistema de la competencia y la contratación estatal. Eh, Como ven, hoy vamos a estar en la segunda conferencia. Nos va a hacer el honor de ser moderador y dirigir este segundo conversatorio nuestro querido colega José Fabio Ramírez, y ya pronto le voy a dar el pase a él. Antes de arrancar, eh, uno o dos avisos parroquiales, como decimos a veces. El primero, evidentemente, recordar que las conferencias son 6 conferencias que están programadas. En el afiche que se ha circulado aparecen 5, pero hay una sexta conferencia que está programada para el 17 de septiembre, que va a ser dirigida a la conferencia por el señor presidente de la Autoridad de Contratación Pública de la República de Costa Rica, el viceministro de Egresos, don Luis Antonio, y también estarán 2 personas internacionales ayudando en el análisis del tema que el presidente de la autoridad va a exponer ese último día de conferencia, 17 de septiembre. Entonces, pronto circularemos el afiche con la sexta conferencia para que lo tengan presente. Tal vez dirán, pero ¿por qué no el jueves 10 de septiembre? Bueno, es porque el segundo aviso parroquial es recordar que los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre tendremos el Foro Iberoamericano de Competencia y Contratación Pública, donde esperemos tener una muy valiosa participación de expertos y expertas de las autoridades, tanto de contratación como de competencia, más algunos expertos que están siendo invitados para este foro, que este año tenemos una coordinación espléndida con los colegas de República Dominicana, tanto de Procompetencia como la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, ese segundo aviso parroquial, recordarlo: 8, 9, 10 y 11 de septiembre, el Foro Iberoamericano de Competencia y Contratación Pública en la edición 2026. Y también lo otro que es muy importante informar para que lo tengan presente, y si alguno pues pudiera desplazarse este año, la sede del Congreso Internacional del Seminario Permanente de Competencia y Contratación Pública, que recordemos que tiene como un gesto, un sencillo gesto, honrar la gran obra doctrinaria de grandes referentes del derecho iberoamericano como Rodríguez Arana, Moreno Molina y Jimeno Filiu. Se hace en la última semana de noviembre, y este año, el primer año del Congreso, el país sede es Costa Rica. Este, Estábamos recordando hace un momento que la obra colectiva que va a estar detrás de este gran Congreso está ya recibiendo los ensayos. Recordando que el doctor Muratorio, como siempre, nos honra aportando a este tipo de obras doctrinarias que son muy importantes. Ya en su momento avisaremos lo de la obra, cómo adquirir la obra colectiva, pero más de 60 ensayos van a estar recibidos. De hecho, con la editorial está claro que vamos a tener que hacer 2 tomos del primer compendio de Derecho Iberoamericano y Economía de Competencia y de Contratación Estatal. Eso es para la última semana de noviembre. Vamos a pasar, creo que ya está el doctor Moya, ¿verdad, don Alonso? Si no me Sí, corrige. acá está yo, aquí estoy, don Cristian. Muy bien, entonces paso la batuta al maestro de ceremonias, José Fabio. Por favor, José Fabio.
Muy buenos días, reciban todos ustedes. En nombre personal, mi nombre es José Fabio Ramírez Carranza, soy abogado costarricense y hoy me ha tocado el honor de coordinar esta actividad. A nombre del Instituto de Profesionalización en Contratación Pública y Promoción de la Competencia, le damos la bienvenida a esta actividad que se va a llamar el principio de la competencia desde una lectura constitucional. Sobre este tema resulta de suma importancia e interesante. ¿Por qué? Porque lo que procuramos es dar a conocer o promover un poco más ese tema de que en las contrataciones públicas haya la mayor competencia posible sin demeritar la calidad o la participación o la innovación, etcétera. El día de hoy nos van a acompañar el doctor Alonso Ernesto Moya, que es el Procurador General Adjunto. También nos va a hacer el honor de acompañar el doctor Jorge Muratorio de la Universidad Austral de Argentina. También la experta Daniela González de la Caja Costarricense de Seguro Social y también la experta Adriana Miranda de la Comisión para Promover la Competencia. Sin más, le damos a don Alonso la bienvenida nuevamente y por un espacio de 25 minutos para que nos exponga sobre el tema. Don Alonso es el Procurador General Adjunto en la Procuraduría General de la República, que es la institución encargada de representar al Estado en los procesos judiciales, así como también de emitir los criterios vinculantes sobre la legislación costarricense en el país. El doctor es graduado por la Universidad de Costa Rica como abogado y también tiene un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Se graduó con honores en su tesis y adelante, doctor, lo dejo con su tema. Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer al Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, en particular a su director y estimable amigo, don Cristian Campos, que yo creo que fue más por estima que me invitó a hablarles esta mañana que por lo que les pueda contar, ¿verdad? De novedoso en un tema que, como le indiqué en su momento, a mí en particular me encanta. Lo que pasa es que tiene el desafío de que es un tema muy estudiado, esta materia. Y bueno, con tal de ofrecerles, bueno, con tal de que no duerman y ofrecerles tal vez una perspectiva algo diferente para abordar esta materia, pues ya con eso me doy por satisfecho. Voy a proceder oye, ojalá me lo permita, compartir la presentación. ¿Me avisan si la pueden ver? Sí. Sí, Ok, señor. perfecto. Muchas gracias. Ok. Em, Tal vez lo primero que haya que decir sobre este tema, el principio de competencia, es que se trata de un principio muy inveterado en nuestro orden constitucional, o en lo que se suele decir la constitución económica. Más allá del dato curioso de que no está mencionado expresamente en todo el texto constitucional. Y eso lo podemos comprobar, para tomarme el tiempo, porque si no, me extiendo aquí todo más de la cuenta. Y eso lo podemos notar si vemos el artículo 46, que es donde se establece el fundamento de la norma. Si lo vemos en su texto original, antes de la reforma que tuvo en el 96, vamos a ver que ya el constituyente del 49 previó que se establecía la prohibición de los monopolios de carácter particular y cualquier acto que fuera originado en una ley que amenazara o restringiera la libertad de comercio. Eh, Texto que es el que prácticamente se mantiene en la fecha, salvo, como les indiqué antes, la reforma por el Poder Constituyente derivado que introduce ya en buena hora
los derechos de los consumidores y usuarios. Pero este arraigo del principio es aún más notable si nos vamos a la Constitución de 1871, porque ahí ya vamos a ver que a partir de una reforma que se da en 1927, obviamente propiciado por la ideología liberal de inicios del siglo XX, pero bueno, ya ahí se le da prácticamente una redacción al texto del artículo 46, que es el que se mantiene, cuando también ya en ese momento se establecía, en la parte que aquí les destaco, que son prohibidos además en la República el monopolio, los privilegios y cualquier otro acto, aunque fuera originada en una ley que menoscabe o amenace la libertad de comercio, agricultura o industria. Entonces, esto nos da una clara señal que nuestro constituyente, nuestra constitución, pues claramente se inclina por el modelo de la libre competencia, por el principio de la libre competencia, como un modelo para la asignación más eficiente de los recursos y los servicios, y sobre todo en garantía de los derechos de los consumidores y usuarios. Aunque, claro, modulado más adelante, como lo veremos, sobre todo cuando ya se empiezan a introducir las garantías sociales, y en particular el artículo 50, en que ya se le reconoce una facultad al Estado, y así lo ha analizado la Sala Constitucional, para intervenir en la economía directamente a través de las conocidas empresas públicas o bien indirectamente a través de la regulación o de restricciones o límites que se le imponen a la libertad de empresa. Y es que si analizamos o nos vamos a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pues ya vamos a ver cómo se ha establecido que incluso hay un derecho a la libre concurrencia en este voto del 2004, en el que se dice el artículo 46, es un texto original, y luego la reforma de la ley 7607, reconoce un principio fundamental de nuestro sistema económico, como es la libertad de comercio y particularmente el aseguramiento de la libre competencia como elemento del sistema nacional de mercado, el sistema social de mercado, perdón. En la actualidad, la protección constitucional de la libre concurrencia debe ser entendida en estrecha relación con la posición de inferioridad real que el consumidor suele tener en la actuación dentro del mercado. Y bueno, no les voy a leer todo el voto, pero indica que la eliminación o exclusión de la competencia podría llevar a consecuencias directamente opuestas a las buscadas por el sistema de mercado, exponiendo a los usuarios a tener que someterse a los designios unilaterales de él o los pocos oferentes, particularmente cuando se trata de productos de escasa elasticidad que obligan al consumidor a adquirirlos o empleados, incluso en condiciones abiertamente desfavorables o injustas. Al garantizar la libre competencia, el Estado permite que el consumidor tenga varias alternativas dentro de las cuales elegir la que sea más favorable de acuerdo con sus intereses y posibilidades. Y esta línea jurisprudencial se mantiene con los años, en el cual ya podemos establecer que a la luz del derecho de la Constitución y concretamente la Constitución económica, el principio de la libre competencia es la regla y el monopolio es la excepción. Y esa es la lógica del artículo 46, cuando vemos que el monopolio se destaca en cada uno de sus párrafos, que el monopolio es una situación totalmente excepcional del mercado o de la economía, y incluso para la posibilidad de establecer nuevos monopolios se establece una mayoría reforzada. Y esto significa, contrario sensu, que los poderes públicos están constitucionalmente obligados a promover la competencia en el marco de una economía de mercado. Igualmente, ya en este voto de 2017, de nuevo, la sala indica de forma reiterada sobre la trascendencia de la competencia económica y la libre concurrencia para el adecuado funcionamiento del mercado y en beneficio de los consumidores usuarios, en tanto que esto impone a las empresas la obligación de ofrecer mejor calidad, innovación y precios. Uno de los principios fundamentales de la Constitución económica lo constituye
el de la libre competencia o concurrencia, tanto que es un imperativo de los poderes públicos velar por la libertad de comercio, industria y de empresa. Entonces, de nuevo, con esto quiero darles a entender que más allá de las ideologías imperantes, pues es claro la apuesta que hace nuestro orden constitucional por hacer valer el principio de libre competencia, claro, con algunos matices que ya les voy a indicar de seguido, pero siempre entendiéndolo como, como una excepción a la regla, la posibilidad de que se puedan establecer monopolios o que en alguna medida se pueda restringir la libertad de empresa, porque en esto hay que establecer desde ya la conexión que precisamente para un ejercicio efectivo de la libertad de empresa, que nuestro texto asume o se ha extraído de esa libertad de comercio y de esa libertad de industria, en una lectura también sistemática que se hace el artículo 28 constitucional y el artículo 45. Pero bueno, hay que entender que precisamente para poder entender un ejercicio efectivo de la libertad de empresa hay que entenderlo tiene que tener ese ambiente o tiene que respirar ese oxígeno de la economía de mercado. Y una economía de mercado pues se tiene que caracterizar precisamente por la pluralidad, como aquí les pongo, de la oferta como medio, ya les había dicho, más eficiente para la asignación de bienes y servicios y la satisfacción del usuario o consumidor. Esto tiene importantes implicaciones. Particularmente, esto supone una igualdad y bueno, ya digamos que por darle una perspectiva o desde mi perspectiva más inclinada al derecho público, pues yo lo voy a hacer tal vez el análisis más desde la perspectiva de la intervención del Estado en la economía. Pero bueno, esto implica, en todo caso, una igualdad de oportunidades, esa libertad de competencia. Es decir, lo que se llama el level playing field, en el sentido de que no pueden haber diferencias, sobre todo en los mercados liberalizados, en que concurren empresas públicas y privadas, pues no puede haber diferencias entre los agentes privados y las empresas públicas, que incluso eso ya lo hemos mencionado en la jurisprudencia de la Procuraduría en tema de seguros y telecomunicaciones. Y el otro alcance importante de la libre concurrencia es que se reconoce esa libre iniciativa empresarial, ¿verdad? O sea, tiene que tratarse de mercados abiertos y competitivos. O sea, uno de los derivados o corolarios de la libertad de empresa es la posibilidad o la libre iniciativa de yo querer ingresar a ese determinado mercado y que solo se podría garantizar si efectivamente podemos garantizar esa libre concurrencia. Em, y es precisamente donde se traduce el papel del poder público y de las autoridades de competencia, sobre todo en aquellos mercados que adquirieron, que fueron liberalizados, que en su momento adquirían las notas de un monopolio natural, en la cual la defensa de la concurrencia entre empresas en el marco de una economía de mercado es el que se convierte en el fin que deben buscar en estos casos las autoridades reguladoras. Precisamente no solo intervenir para garantizar determinados fines sociales en marco de una economía social de mercado, como ya vamos a verlo, sino también para garantizar efectivamente que las condiciones de competencia eh, se, eh, se den como tales, ¿verdad? De manera eficiente. Y claro, todo este bagaje que les he venido comentando, pues pone de manifiesto el valor constitucional de la competencia para el interés público. Y, y esto se manifiesta con los ejemplos que les voy a poner al final, en esa decantación tan clara que tiene el legislador
por este modelo de gestión de determinadas actividades de indudable interés público. Muy brevemente, como ya les decía, el contenido de la libertad de empresa, que solo se puede desarrollar en su plena expresión, supone una serie de libertades que, bueno, en el caso de la Sala Constitucional, pues ha empezado por decir el derecho de aprender cualquier actividad económica, siempre y cuando se respeten los límites del artículo 28 constitucional, ¿verdad? Entonces eso ya nos pone de manifiesto que para tener esa pluralidad de ofertas en el mercado que se trate, pues tiene que reconocer ese derecho de toda persona para poder emprender esa actividad económica. A su vez, la misma Sala Constitucional ha dicho también que esa libertad de empresa en su contenido implica la libertad de contratación, ya en sus primeras resoluciones del año 92 y que reiteran en el 99. Y luego también, tomando un poco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, y relacionado con esto, pues ese contenido de la libertad de empresa implica pues también la libertad de crear una empresa y actuar en el mercado, que pareciera que es algo muy obvio, pero bueno, recordemos que siempre hay, sobre todo en los mercados recién liberalizados o con características de monopolio natural, pues siempre hay barreras importantes de entrada para poder garantizar ese principio. Y también supone la libertad de inversión pero claro, de entrada ya también, desde sus primeras sentencias, y perdón que haga esta mezcolanza de derecho comparado y derecho nacional, pero bueno, sujeto también a límites, ¿verdad? Porque ya la sala también lo dejó claro establecido desde sus primeros fallos, que como todo derecho, como toda libertad, pues no es absoluto y está sujeto a a límites impuestos por el legislador en función de otros bienes sociales o también limitado por otros derechos fundamentales que gozan de igual relevancia. Y en ese sentido, hay que establecer en el tema, tal vez en uno de los temas que ha sido tal vez más álgidos, que como antes les adelantaba, la Sala Constitucional reconoce que efectivamente el constituyente del 49 optó por una economía de mercado, pero a la par de esta, sobre todo con la introducción de las garantías sociales, consagra también la iniciativa pública en materia económica, lo que le permite al Estado participar en el ámbito económico a través de los medios genéricos de la actividad administrativa, de los medios indirectos y de los medios directos, particularmente en el caso de la creación de las empresas públicas. Y ese es tal vez uno de los puntos más, donde más tensión a veces se genera precisamente en esa participación del Estado y en esa procura de garantizar esa igualdad de oportunidades entre empresas públicas y privadas, sobre todo en actividades recién liberalizadas. Y en eso también la sala ha dicho, eh, en esta posición, que el principio de libre competencia no está constitucionalizado de una forma tal que impida la iniciativa pública en la economía a través de los medios de intervención directa y indirecta, tales como la creación de monopolios a favor del Estado o las municipalidades, tal como lo prescribe el artículo 50 constitucional, de tal forma que a la luz de los valores, principios y normas constitucionales podemos afirmar que nuestra constitución política optó por un modelo de economía de mercado lo suficientemente abierto que admite distintas variables, ¿verdad? Desde una posición muy liberal, de un Estado a lo mínimo, a una posición, que eso siempre va a haber mucho debate, a una posición en que haya una intervención más fuerte del Estado en el llamado para garantizar determinados fines sociales, a partir de la teoría muy conocida, pero igual muy cuestionada, sobre todo ahora ya lo estamos viendo en el sur de América y también en Europa, em, de que el mercado, las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la satisfacción de una serie de derechos y obligaciones.
Y esto del modelo de economía social de mercado, ya la Sala Constitucional ha establecido que en su artículo 50 consagra un criterio importante en esta materia, dando fundamento constitucional a cierto grado de la intervención del Estado en la economía, que no resulta incompatible con el espíritu y las condiciones del modelo de economía social de mercado establecido constitucionalmente. Es decir, la sala ha reconocido que es factible, que es posible esa intervención del Estado para precisamente lo que les decía, cuando el mercado por sí solo no puede garantizar ciertos fines de interés social. Y lo vemos muy particularmente en el tema de las telecomunicaciones, cuando tiene que haber una fuerte intervención para garantizar el servicio universal, para garantizar esos fines que antes se buscaban con el servicio público como tal, de cohesión territorial, cohesión social, de tal forma que no se produzcan los conocidos descremes del mercado, que se producirían si se dejara a la libre movimiento de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, porque los operadores naturalmente tenderían a irse por las zonas más rentables de la población. Y esto también plantea una perspectiva también interesante cuando hablamos de la libre competencia, si podemos decir que existen sectores o actividades que están reservadas al Estado. Es decir, se puede hablar de una reserva constitucional, como a veces ha salido el debate, que impida, o sea, una reserva constitucional de determinadas actividades a favor del Estado, que que impida la libre concurrencia en un determinado sector, incluso en un pronunciamiento, en una opinión jurídica que emitimos de un proyecto de ley para privatizar Raxa, se hablaba también, o hablamos de que si existe una reserva a nivel de tratados, de tal forma que ciertas actividades se tengan que limitar a, solamente al Estado y no pueda participar a la iniciativa privada y a la libre concurrencia. Bueno, en mi criterio personal, yo debo decir que no, o sea, la Constitución, como recordemos, y ya me voy a ir apurando por el tiempo, recordemos que la Constitución política, lo único en su artículo 100, perdón, ahí puse 13, el inciso 14. Recordemos que la Constitución habla simplemente de los bienes que no pueden salir de la nación, no de las actividades. Y en eso recordemos el espectro radioeléctrico, los ferrocarriles, los muelles y los aeropuertos nacionales. Pero en el caso concreto del espectro radioeléctrico, ya hemos visto que más bien la intención es que su gestión se haga no, no a través de un monopolio, sino a través de una concurrencia de distintos operadores. Es decir, a través de un verdadero mercado de las telecomunicaciones. De tal forma que aun cuando el espectro se siga considerando un bien de manantial, eso no obsta para que a través del título habilitante respectivo puedan concurrir distintas empresas a prestar los servicios de telecomunicaciones. Obviamente, esto también nos alude a los servicios públicos de titularidad estatal, los llamados servicios públicos económicos, pero que bueno, incluso en este caso, en algunos, que por ejemplo el transporte público, eso no obsta para que, sobre todo pensando en el servicio de taxi, y bueno, y ahora ni para qué decir con la irrupción de las nuevas tecnologías, pues también podamos presenciar que se puedan ser gestionadas en un modelo de competencia. Pero claro, ahí hay restricciones, en el caso de los servicios públicos, restricciones a lo que se suele decir la libre iniciativa empresarial, la posibilidad de que el particular pueda incurrir libremente a participar en esta actividad. Y bueno, esta opción por este modelo, por la libre competencia, pues ya es cada vez más claro, lo vemos en las actividades, como les decía antes, liberalizadas, sujetas, eso sí, sujetas a la libre concurrencia, no obsta para que, sobre todo si se tratan de actividades, los famosos SICs, los servicios de interés económico general, como se conocen en el derecho de la Unión Europea, no obsta para que el Estado los intervenga fuertemente. Y bueno,
también lo vemos en el caso de Costa Rica, no solo en las telecos, sino también en la banca, ¿verdad? Que la banca está sujeta a una fortísima regulación e intervención del Estado. Y no por ello podamos negar, aunque sí va a haber mucha atención, que se dé o que se pueda dar una libre competencia en ese mercado en la forma en que se gestionan estos servicios. Y de nuevo, menciono el caso de los monopolios naturales, sobre todo en las redes de electricidad, hidrocarburos, que pues bueno, aún así la regulación en este caso vendría a ayudar, como les comentaba antes, a que realmente se puedan dar, y me refiero a la realidad, por ejemplo, que pasa en la Unión Europea, a que a que realmente se puedan dar las condiciones de una competencia efectiva. Y bueno, muy rápidamente para ir terminando, este bagaje constitucional, pues obviamente, y como les decía, que muestra una clara tendencia del legislador, una opción del legislador, ha supuesto un desarrollo infraconstitucional importante en el que se demuestra cómo se ha construido ese andamiaje a favor de la libre competencia. Lo vemos, bueno, en primer lugar en el tema que es experto don Cristian, el de la contratación pública, cuando del artículo 8, ya y retomando un principio que ya viene de la ley de contratación administrativa anterior, habla como uno de los principios basilares de este régimen jurídico, del principio de igualdad y libre concurrencia en los procedimientos de contratación pública, en el que incluso se habla de que se tiene que procurar la más amplia competencia e invitar a todos los potenciales oferentes idóneos y que no se pueden establecer restricciones injustificadas a la libre participación. De nuevo, en defensa de la competencia también ya contábamos con la ley 7472, en el que ya se establece claramente que su objetivo es proteger los derechos e intereses de los consumidores y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, y ley que es reforzada después con la ley de fortalecimiento de la competencia, la 9736. Obviamente también, en el caso que ya les comentaba, uno de los principios rectores del sector de las telecomunicaciones, que en la Ley General de Telecomunicaciones es también el de la competencia efectiva, de tal forma que se establezcan mecanismos adecuados para que todos los operadores y proveedores de ese mercado compitan en condiciones de igualdad a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio constitucional de este derecho y la libertad de elección. De nuevo, otro sector que fue abierto, que era un monopolio, que es el de los seguros, donde también la ley 8653 establece que el objeto de esta ley, entre otros, es crear las condiciones para el desarrollo de un mercado asegurador y la competencia efectiva de las entidades participantes. Y bueno, ya con esto termino. Hay muchos retos para el Estado costarricense, a pesar de este bagaje y este andamiaje constitucional tan importante y esta clara inclinación que tiene el legislador a favor de la libre concurrencia. Pero bueno, ahora los monopolios privados, con las consiguientes barreras de entrada que estamos viendo con los fenómenos de concentración de las grandes empresas tecnológicas, en particular de 4 grandes empresas, que es lo que supone un grande reto por la absorción que hace de las pequeñas empresas, en el que ya no es ni siquiera, más bien ahí es si se le va a requerir una mayor participación en el Estado en la intervención para evitar estos fenómenos, como estamos viendo particularmente de nuevo en la realidad del derecho de la Unión Europea. Y claro, esto supone precisamente porque no son empresas que solo están limitadas a nuestro territorio, que esto implica que el reto de establecer un marco global de gobernanza para poder atender, porque ya no es lo mismo la regulación que se puede hacer a nivel nacional frente a estas grandes empresas. Y finalmente, un reto muy importante que lo estamos sufriendo toda la administración pública, que es la presión en las arcas públicas y el déficit fiscal galopante, frente a los deberes que se establecen en la ley, particularmente la que les decía, la ley de fortalecimiento,
de, valga la redundancia, fortalecer las autoridades de competencia nacionales ante todos estos retos. Sin lugar a dudas, ese es un reto muy importante para el Estado costarricense porque obviamente frente al déficit fiscal que en este momento estamos sujetos, pues es aún más complicado cumplir con ese otro deber de las herramientas que necesitan las autoridades de competencia. Que también punto que había sido también se había analizado por la Procuraduría en un dictamen de hace un par de años. Y bueno, con esto era lo que les quería decir. Disculpan si me pasé del tiempo. Y bueno, de nuevo reiterarles las gracias por su atenta escucha y a don Cristian por la amable invitación. Muchas gracias y quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, don Ernesto. Realmente muy interesante su posición. Creo que hay algunas preguntas que vamos a tener al final. Realmente muy interesante su perspectiva desde la visión de la Procuraduría General de la República y del derecho administrativo y constitucional costarricense. Muchísimas gracias, don Ernesto. Le damos ahora la bienvenida a don Jorge Ignacio Muratorio. Nos acompaña también el doctor desde la Universidad de Buenos Aires y es máster y profesor de Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es director del Observatorio de Contratación Pública de esa universidad, profesor de posgrado. Su producción académica incluye un estudio dedicado especialmente a la concurrencia y la competencia de la contratación pública. Su perspectiva comparada y académica será especialmente valiosa para nuestro diálogo. Adelante, doctor Muratorio. Bueno, muchísimas gracias, don José Fabio Ramírez. Muy buenos días para todos. Quiero agradecer especialmente esta invitación. Es un honor poder estar hoy aquí con ustedes y compartir esta actividad. Agradezco al Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, especialmente al querido y apreciado profesor Cristian, con quien tenemos una relación de amistad tan especial, que también considero, al igual que don Alonso, esto ha motivado que el profesor Cristian Monjes me invitara a esta actividad. Así que bueno, muy contento y de compartir con ustedes y haber escuchado también la intervención ya del señor procurador y también con las expertas, doña Daniela y doña Adriana, que tendremos oportunidad de conversar. Así que bueno, muchas gracias Cristian Campo Monjes y voy al tema en estos minutos que me han asignado. Trataré de hacer una mención de los temas de Argentina que, sin ir a precisiones demasiado locales, puedan ser exportables y transmitibles en una actividad de derecho comparado. Nuestro sistema constitucional, en los temas tratados y también expuestos por don Alonso, son similares porque la competencia es un principio que está receptado en nuestra Constitución, también en referencia con actividades de servicios, de consumo y para proteger a los consumidores y usuarios. Este concepto es muy importante porque pensemos que la competencia es una garantía de calidad, eficiencia en las prestaciones que van a recibir los usuarios y los consumidores. Esto aplica a todos los ciudadanos que también reciben prestaciones de la administración. En el mismo sentido, en nuestro país se ha derivado de este principio de competencia que se integra con la concurrencia, que de allí se puede extraer que las contrataciones públicas, por fundamento constitucional, deben realizarse con un procedimiento de selección competitivo, ¿no? Tal como la licitación o el concurso público, que se han constituido, como en tantos otros países, en regla general de las contrataciones. Pero hay una exigencia constitucional para esto. En el mismo sentido, creo que hoy no podemos ignorar que una cantidad de tratados internacionales suscriptos por cientos de países incorporan también la competencia como un principio básico, especialmente para la contratación pública, tal el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 9. Al mismo tiempo, en los acuerdos de compras públicas
creo que los diferentes países vemos que también la competencia es una exigencia primordial, es un principio fundamental, basal para las contrataciones públicas. Y finalmente, en las leyes de contrataciones específicas de los distintos países, tal como se expuso respecto de Costa Rica, sucede en Argentina y tantos otros países, sobre todo en Iberoamérica y en el mundo, la exigencia de promover la concurrencia y la competencia aparece también como uno de los principios generales de la contratación pública. Tal como bien lo expuso don Alonso, al ser un principio general, la competencia debe articularse con otros principios generales. Entonces, cuando hablamos de una contratación pública estratégica, sustentable, eficiente, bueno, que responda a las políticas públicas que hay que implementar en cada país, que esto básicamente es la contratación estratégica, bueno, todas esas exigencias son principios también de las contrataciones que tendrán que articularse con el principio de competencia. Entonces, volvemos a aquello de Dworkin y Alexis, donde los principios se deben ponderar. Entonces, en nuestro sistema jurídico, haber dado este carácter de principio general a la competencia con jerarquía constitucional y en tratados internacionales, nos lleva a reforzar lo que en las normas de contrataciones aparece como principio de competencia. Es un principio de muy alta jerarquía y que deberá ponderarse en cada caso junto a otros principios. Pensemos que la mayoría de las normas de contrataciones están estableciendo por lo menos más de 10 principios. Entonces, aquellas reglas específicas de los procedimientos de contrataciones tendrán que ser interpretadas con la ponderación de esos principios, digamos, para que puedan resolverse los casos concretos. Y es muy interesante, tomé también el término de don Alonso de respirar la atmósfera de los principios, ¿no? Bueno, esto don Jaime Rodríguez Arana Muñoz tanto nos ha recordado que ese es el criterio de la jurisprudencia del Superior Tribunal Español, que siempre nos dice eso, ¿no? Las reglas, las normas respiran el oxígeno y la atmósfera de los principios, ¿no? Pero los principios son fundantes de las reglas. O sea que todo lo que diga nuestro sistema de contrataciones a nivel norma se fundará en que haya competencia, respirará y se armonizará con otros principios para que haya competencia. Lo que nunca puede suceder es que no haya competencia porque un principio no puede anular a otro, sino que deben ponderarse. Bien, en ese sentido, creo que la concurrencia, es decir, tener la mayor cantidad de oferentes, es lo que efectivamente permite la competencia, ¿no? Son dos estadios absolutamente imprescindibles, que vengan muchos oferentes para que la administración elija mejor, pero que vengan en sana competencia, no que vengan en colusión, no que vengan con arreglos, sino que vengan a competir. ¿Cómo es una sana competencia? Bueno, esto también don Alonso lo ha explicado, está en las bases vuestras constitucionales. Una sana competencia es cuando las empresas se comportan en el mercado como adversarios y no como miembros de un mismo grupo económico. Eso es lo que podemos considerar la sana competencia. Por eso es tan importante que identifiquemos, por ejemplo, que distintos oferentes no respondan a un mismo accionista o un mismo oferente no esté participando de varias ofertas, etcétera. Entonces, es médula de todo ese procedimiento licitatorio que tanta importancia le damos en Iberoamérica a la contratación pública, que haya la mayor cantidad posible de oferentes que traigan sus mejores ofertas y que compitan sana y verdaderamente. Así el Estado podrá elegir mejor y tendremos mejores contratos que cumplan su finalidad. Por lo tanto, como un corolario de esto, toda limitación a la competencia deberá ser de interpretación restrictiva, ¿no? Porque el fundamento es la competencia. Sobre todo los principios, bien sabemos que en las distintas fases de la licitación y de la contratación misma tienen distinta importancia. En el momento de licitatorio, en el momento, digamos, precontractual, la puja es fundamental.
y esto supone hacer pliegos y no poner cláusulas que puedan limitar la competencia. Cuando entramos en acuerdos de compras públicas entre distintos países, ahí también hay un sentido geoestratégico, ¿no? Que cada país no busque tampoco evitar la competencia de licitadores de otras empresas que están radicadas, establecidas en Estados miembros. Y también creo que es muy importante mencionar acá que como los principios deben ponderarse, articularse y armonizarse sin suprimirse, ahora que tiene un auge tan importante la sustentabilidad todos estos últimos años, esa sustentabilidad, esas exigencias en materia ambiental, social, económica, participación, no sé, temas de género, temas de cuidado de la salud y la familia, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones tan importantes. Bien hay que entender que tampoco pueden llevar a restringir la competencia, de modo que sean menos o pocos los que cumplan esos requisitos y, en definitiva, se anule o se restrinja la competencia. Por eso, digamos, todo lo que es la aplicación de aspectos sustentables, que es tan importante y necesaria, por supuesto, debe ir en forma gradual, inclusiva, contemplando las características del mercado, procurando la preparación a tiempo de los proveedores, la formación, la capacitación. Y también tengamos en cuenta que durante el proceso licitatorio, el mejor control, a mi modo de ver, que va a haber de la competencia es entre los propios contendientes. Es decir, cuando es realmente una puja, la licitación, nadie mejor que uno de los oferentes para poder cuestionar la oferta de otro. Lo hace con un interés particular y para obtener el contrato, sí, pero al mismo tiempo eso ayuda a la transparencia, a poner en evidencia vicios, fallas que pueden haber en las ofertas. Y nadie más interesado que quien quiere hacerse el contrato. Es que esa es la idea de la puja, esa es la idea de la licitación. Las licitaciones, cuando son realmente competitivas, son beligerantes. Es parte de la puja comercial, como lo es el mercado por los clientes, ¿no? Entonces, ese control recíproco en Argentina, por ejemplo, ya lo planteaba Rafael Bielsa en su Tratado de Derecho Administrativo en la década del 50, ¿no? Pensemos cuántos años hace de esto que ya decía textualmente que ese contralor recíproco de los oferentes es necesario para que no haya combinación o confabulación secreta que impida la concurrencia sincera. 1955. Quiero recordar muy rápidamente que el tema de la competencia no es nada fácil de lograr en la práctica. Más allá de las distintas experiencias, me parece que es interesantísimo lo que ha sucedido en los últimos años en la Unión Europea, que lo voy a sintetizar muy rápidamente. Se hizo un estudio por el Tribunal de Cuentas Europeo en el año 2023, un informe sobre la competencia en la adjudicación de contratos de obras, bienes y servicios en los últimos 10 años, entre el 2021 entre el 2011 y el 2021 en la Unión Europea, ¿no? O sea que en esos 10 años hasta el 2021, el Tribunal de Cuentas Europeo destaca muy gravemente la baja del nivel de competencia en esos años en el mercado único de contrataciones públicas de la Unión Europea, fundamentalmente por una falta de conciencia sobre la importancia del principio y aplicación de la competencia como requisito previo para lograr mejor calidad y precio en la contratación pública. Básicamente, encuentran tres motivos, ¿no? Encuentran tres aspectos, digamos, insatisfactorios en los datos en el mercado de contrataciones públicas. Uno, pocas licitaciones previas, mucha adjudicación directa que está casi en torno al 20% de los procedimientos. Segundo, licitaciones públicas con un solo oferente. Más del 40% de las adjudicaciones se produjeron en procedimientos con única oferta. Más del 40, no sé si sea el 50, pero estamos hablando que casi la mitad de las licitaciones se presenta un solo oferente. Y finalmente, que en general el número de licitadores se redujo casi a la mitad, o sea que donde hubo más de uno, fueron mucho menos de los que venían antes. Entonces, esto es grave porque en un sistema tan importante, desarrollado y serio como la Unión Europea se advierte la baja de la competencia. Bueno, ¿qué nos quedará a muchos otros países, por lo menos en nuestro caso en Argentina, ¿no? Entonces,
Acá se pregunta un poco el Tribunal de Cuentas qué es lo que está pasando y entiende que si bien la regulación de las directivas que ahora está en revisión ha sido muy importante, hay tanta normativa para cumplir que finalmente se concentran más los poderes adjudicadores en cumplir las normas que en que se genere competencia para poder llegar a contratar en un mejor ambiente de competencia, ¿no? Eh, y esto hace que el mercado también, digamos, se encuentre poco atractiva la contratación pública, hay que cumplir muchos requisitos, registros, hay riesgos de todo tipo, riesgo inclusive reputacional, que se entienda mal, inclusive contrataciones que se hacen, etcétera. Entonces, criterios a veces muy restrictivos de adjudicación, especificaciones técnicas que no siempre es fácil cumplir íntegramente, entonces no se sabe si van a ser aceptados o no, insuficiente capacidad administrativa, todos estos elementos fueron puestos de manifiesto. Yo concluyo esto en que, bueno, contratar con el Estado no es fácil, ¿no? Hay mucha exigencia. No es que eso esté mal, pero es una realidad que eso puede disminuir la competencia. Entonces, el Tribunal de Cuentas propone medidas para aumentar la competencia. Por ejemplo, reducir cargas administrativas innecesarias, promover el desarrollo de procedimientos eficientes, sobre todo en la elección de criterios de selección y adjudicación, ¿no? Es decir, ¿qué le estamos pidiendo a los oferentes? A veces estamos pidiendo también cosas que después no están en el mercado, son tan exigentes que, bueno, eso hace que haya menos competencia. Fomentar intercambio de buenas prácticas, creo que estos seminarios son ideales también para eso. Facilitar la contratación transfronteriza centralizada, información específica de estados, miembros, aprovechar inteligencia artificial, bueno, y hacer más atractivos los contratos para las empresas, especialmente para las pymes. Yo creo que este es un tema que la administración en general en Iberoamérica no lo aborda y es este contrato es atractivo para una empresa. Directamente el Estado pide lo que necesita, y bueno, si las empresas vienen bien y si no también. Bueno, es que el mercado a veces no funciona así. No sé, hay un premio por cumplimiento. Cumplir bien este contrato me da un ranking para después estar mejor en otra contratación. ¿Qué obtengo adicional de venderle a un cliente o a otro? Bueno, el Estado entra en ese tipo de análisis. La Comisión Europea le contestó al Tribunal de Cuentas, le dijo que todo lo que planteaba lo estaba abordando, dio la explicación de que, bueno, digamos, cuando se cumplen las directivas de contratación pública, no se llevan estadísticas ni se pone tanto foco en la competencia, sino directamente en que ese contrato se adjudique. Y bueno, que efectivamente comparten que la duración de los procesos, los requisitos, los costos, la complejidad del propio objeto, la exigencia de desarrollo tecnológico, requisitos adicionales que se le piden a los compradores en todo lo que hace a la sustentabilidad y el entorno macroeconómico general con recesiones, perturbaciones de cadenas de suministro, bueno, la guerra Ucrania-Rusia, también interfieren. Sin perjuicio de eso, creo que es interesante ver ahora cómo probablemente a través de un reglamento sean sustituidas aquellas directivas del 2014 y habrá que poner mucha atención al desarrollo de la competencia. Bueno, creo que esto nos permite, estos parámetros que comenté recién, son como una especie de examen de conciencia, de guía de examen de conciencia sobre cómo estamos aplicando la competencia en cada lugar en las contrataciones públicas. Bueno, y finalmente, digamos, todo esto hace mucho a la concurrencia y a la competencia, pero el otro gran tema de la competencia es evitar la colusión, evitar la cartelización. Bueno, acá es donde creo que se tienen que dar la mano los organismos de competencia, de defensa de la competencia, con los organismos de contrataciones. Tienen que trabajar juntos, eso está claro. En nuestro país, por ejemplo, la colusión en realidad está regulada en materia de defensa de la competencia y mencionada en los pliegos, etcétera, pero debería integrarse mucho más esa materia. Y bueno, y hoy la inteligencia artificial, lo estamos viendo en España fundamentalmente, la inteligencia artificial es un aliado indispensable para el análisis de que no existan
acuerdos colusivos, acuerdos que normalmente son tácitos, obviamente, y analizar comportamientos en diversos procesos licitatorios que, digamos, normalmente la capacidad humana no permite, pero a través de la IA sí. En este sentido es más que destacable el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España a través del sistema BRAVA, por el cual bueno, hace revisiones y alerta de colusión en las licitaciones públicas. Esto ya de por sí mismo que exista es disuasivo de la colusión, me parece súper interesante. Y además, en función de estos informes, hemos visto cómo en España el Estado, cuando tiene un informe de que pudo haber existido una alerta de colusión bajo este sistema, bueno, inicia sumarios donde se deben defender las empresas para demostrar que no existió esa colusión. Puede también ser falsos positivos, etcétera, que haya dado el sistema, pero bueno, todo esto tendiente ¿a qué? A que si hubo colusión, el Estado pagó de más. Entonces, si se prueba esa colusión, poder perseguir el cobro de aquel adicional indebido que resulta de la falta de competencia. Bien, entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes, no me quiero exceder en el tiempo y estaré después a disposición para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Muratori. Excelente su exposición. Muy Gracias. interesante, la verdad. Y ahora tenemos también como participante a la experta Daniela González de la Caja Costarricense de Seguro Social. Doña Daniela tiene experiencia en relación con la regulación y evaluación de los procedimientos de adquisición y con los retos que plantea la gobernanza de las compras en una institución de las dimensiones y complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Su intervención nos permite constatar los fundamentos jurídicos de los principios de competencia y con las necesidades concretas de planificación, abastecimiento, calidad y continuidad del servicio público. Adelante, Daniela. Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento a don Cristian por la invitación a estas charlas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Un caluroso saludo a los panelistas y al auditorio en general. Básicamente, en abono de todas las intervenciones que han realizado, comentarles que como tal, la Caja Costarricense del Seguro Social en nuestro país, tal vez para el auditorio internacional, para ubicarnos un poquitito en la estrategia que se está llevando actualmente de cara a la gobernanza recientemente. Nuestra institución se encarga de comprar los seguros sociales, ¿verdad? De administrar y comprar y resolver el seguro social a más de 5 millones de costarricenses, población costarricense, y con ello también el régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero eso trasciende a que somos el principal comprador de bienes, servicios y obra pública en Costa Rica. La Caja Costarricense del Seguro Social compramos todo el tiempo, en toda circunstancia, y compramos mucho, por decirlo tal vez coloquialmente. Consumimos en nuestro presupuesto más del 13% del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente la dinámica de cara a la contratación pública es habitual, ¿verdad? Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en contratación pública, 10 años como abogada específicamente, pero en el 2007, cuando inicié en esta benemérita institución, y hablando de competencia, recuerdo, y esto lo digo porque recordar es vivir, y todo lo que nos explicó el doctor Moya y que bien nos explicó el doctor panelista de Argentina también, en aquellos años, en nuestra institución, ¿verdad? Y en nuestro país, recibíamos las ofertas, y no sé si alguno lo recuerda, en sobres, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, entonces ellos nos traían unos sobres y uno tenía que marcar el tiempo y la hora, y, ¿verdad? Y aquello era una congoja cuando el único que nos podía ofertar llegaba 15 minutos después. Y uno decía, señor, fue el único que llegó y aún así es la oferta que ocupo, ¿verdad? Pero las reglas eran claras y teníamos que aclarar lo extemporáneo. Entonces, todo este andamiaje constitucional que bien nos explicó el doctor Moya, que es increíble razonar y ahora que uno los escucha decir cómo la Constitución de 1871 fue ese médula, ¿verdad?,
para la constituyente del 49 y sus demás reformas, y que desde ahí quedaran expuestas las bases y los principios de la contratación pública, no solo el de la libre concurrencia, que, bueno, está además la amplia y abordaje explicación que se dio y la historia al respecto, sino cómo se acompaña de esos principios de publicidad, de esos principios de ética, del principio de transparencia, ¿verdad? Entonces se hizo todo un andamiaje constitucional que nos llevó a las leyes y bueno, nosotros recientemente el 2021 tenemos para acá la ley 9986, que es la ley en contratación pública. Entonces, aquella historia de recibir sobres con ofertas, ¿verdad? Y de manera física, pues se vino a plasmar en toda una plataforma digital. La ley exigió un sistema digital unificado y pues se resolvieron muchos de los riesgos que se vivían. El operario en contratación pública, el operador lo vivía e inclusive también el operador jurídico porque había que estar resolviendo. Pero bueno, hoy por hoy tenemos una ley 9986 totalmente blindada de principios constitucionales y es de reconocer que nuestra constitución política, y esto pues es un hincapié en el tiempo tal vez que vivimos y nunca olvidarlo, nuestra constitución política es ese correcto andamiaje de una constitución que ha venido a marcar la democracia y una de las mejores, ¿verdad? Podría decirlo con mucho orgullo, del continente. Entonces, ¿cómo es tan importante esos principios constitucionales para la contratación pública? Ahora bien, ¿qué estamos viviendo en la Caja Costarricense del Seguro Social hoy por hoy de cara a que, por decirlo así, si bien están superados algunos temas de libre competencia, lo cierto es que no nos podemos quedar o no nos quedamos en materia de gobernanza solo visionando que nos participen muchos, ¿verdad? Muchos oferentes. La estrategia se ha venido analizando institucionalmente, podría decirlo con total propiedad del año 2021 para acá. El ente rector en gobernanza en compra pública y gobernanza aquí a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social es una gerencia específica, la gerencia logística. Se ha venido trabajando específicamente en ese desarrollo de esos oferentes que nos participan, ¿verdad? Y no dejarlo como una simple, que me participen todos. No, no es solo que me participen todos, sino que cumplan con la necesidad y el interés público de lo que estamos requiriendo. Nosotros tenemos un objeto contractual bastante retador. Nosotros compramos soluciones integrales, nosotros compramos en obra pública, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel del país somos los encargados de la infraestructura hospitalaria y llevarlo a dimensión de la estrategia de qué estamos comprando, conocer el objeto contractual, dimensionar la estrategia y saber que son soluciones integrales y que tiene que trabajarse a través de un desarrollo de proveedores. Entonces, la libre concurrencia y los demás principios constitucionales, que si bien es cierto, ya han sido debidamente consagrados en la ley y su reglamento, nos ha venido a permitir a nosotros, en la Constitución, ley y su reglamento, también tener otro régimen, otras leyes. Tenemos la ley especial, ley 6914, compramos insumos, medicamentos, importamos, ¿verdad? Entonces, este principio constitucional, acompañado de sus otros componentes, podríamos decirlo así, como la publicidad, como la ética, nos ha permitido ir ya vivir, porque realmente lo estamos viviendo ahorita, el desarrollo de proveedores y buscar socios estratégicos, ¿verdad? No jamás por ningún motivo sobrepasar esa competencia que todos merecen. Actualmente, pues los proveedores en general se asocian a un código en la plataforma del Sistema Digital Unificado y así participan, ¿verdad? Pareciera ser que aquellos riesgos de invitación que eran muy sufridos ya se pudieron superar. No obstante, institucionalmente estamos en esa etapa de desarrollo de proveedores. Insisto con esto porque, como ya nos decía uno de los panelistas, pues cubre, ¿verdad? Cubre, tratándose de los servicios de salud de todo un país, cubre
y trasciende no solo obtener lo que ocupaba, sino que se mantenga en el tiempo, que ese oferente se vuelva un socio estratégico y que cuando se acabe ese ciclo de contratación y la vida de esa contratación llegue a su fin y tengamos que cubrir la necesidad los siguientes 4 años o los siguientes 10 años, dependiendo del modelo de negocio que estemos llevando, pues ese socio estratégico se mantenga en el tiempo. Entonces, tal vez era en abono a pues, las espléndidas exposiciones que han hecho los señores panelistas, pero vivirlo desde la práctica real, ¿verdad? De tener esa prestación de servicio satisfecha, de tener cumplido el interés público, que de por sí o per se no es una labor fácil, pero resultaría también un absurdo jurídico pensar en que pues nos mantengamos en este siglo y con el avance no solo de la inteligencia artificial, sino con el avance de la sociedad como tal, de las necesidades, del arraigo, de los operarios en el derecho, de la profesionalización que ha garantizado quienes vivimos de esto y trabajamos en esto. Mantenernos en simplemente ampliar un concurso que per se es la regla, la Constitución no lo da, e invitar a nuestros oferentes sin tener esa verdadera estrategia y conocimiento del objeto contractual que nos permita seguir manteniendo el ciclo y la vida de la contratación y suplir nuestras necesidades. Tal vez por ahí era la intervención y agradecerles como siempre, don Cristian y señores panelistas, el espacio. Muchas gracias, Daniela. Extraordinaria exposición. Nos queda muy claro la necesidad de esa competencia para esa institución para poder brindar los servicios. Ahora nos acompaña también Adriana Miranda. Adriana es de la Comisión para promover la competencia y su participación, incorporar la perspectiva especializada del derecho a la competencia y de la institucionalidad encargada de promover enfrentar las prácticas que restringen la libre concurrencia. Adelante, Adriana Miranda. Muy buenos días a todos. Primero agradecer la invitación por parte de la comisión para participar en esta actividad y sobre todo estoy en completo acuerdo con los comentarios que han realizado los expositores respecto a lo que implica el principio de competencia desde la óptica del ámbito constitucional. Sin embargo, hay algunos elementos que quisiera como repasar desde el punto de vista técnico y quizás determinar o integrar un poco más algunos conceptos de cómo el principio de competencia amparado al artículo 46 viene, ¿verdad?, a realizar una integración, digamos, global de lo que es el proteger la libertad de comercio, la iniciativa que puede tener un agente económico, ¿verdad?, de participar en el mercado, e igualmente ese también reconocimiento de esa libertad que tiene para ejercer actividades agrícolas, de industria, de comercio, es realmente el poder insertarse en el mercado como un agente económico activo, e igualmente tenemos que hablar del tema que tiene el Estado, o el deber que tiene el Estado de procurar el mayor bienestar, ¿verdad?, para los habitantes, y cómo logra esto a través de la protección del interés público, y ese interés público lo puede realizar, lo puede efectuar a través de la tutela, a través de la ley 7472 y la ley 9736, del principio de competencia, el cual se aplica a todos los procesos, por decir así, en los cuales el Estado es un gran comprador, ¿verdad?, como parte de sus funciones para proveer a los consumidores o a los administrados. Además, es importante como tener claro que el principio de competencia o la competencia como tal implica una eficiencia económica. Y cuando hablo de una eficiencia económica, me refiero a que cuando se dan los procesos de compras públicas, esto no significa que el hecho de que se escoja la oferta más cómoda o más barata llegue
a cumplir el objetivo esencial que es poder satisfacer el interés de los administrados. ¿Por qué? Porque si uno valora en sí por decir, el valor público que encierra en sí el elegir, el competir, el tener ofertas, ¿verdad? Que no tengan restricciones, y cuando me refiero a restricciones, me refiero a requisitos excesivos, a algunas solicitudes de experiencia que quizás podrían estar superadas por otros elementos, inclusive el seguimiento que se tiene que dar en cuanto a lo que son estudios de mercado o estudios que puedan hacer comparaciones respecto a la compra de productos en el pasado y hoy, en la actualidad, y qué condiciones han podido generarse que hagan que un producto sea más costoso, o inclusive el tema de la mayor participación. Cuando hablamos de la mayor participación, ¿qué elementos podrían considerarse o qué aspectos podría presentar un nuevo participante, o qué condiciones se daría a la concurrencia para poder ofrecer esos bienes y servicios? Y hay una interrogante que siento y lo veo desde la óptica del Estado, y es una pregunta que debe hacerse el Estado. ¿Cuánto paga o cuál es el valor que obtiene cuando permite que la competencia esté presente en un proceso? Y esto considero que es sumamente importante, porque en la mayoría de los casos, y especialmente escuchamos a nivel de, por ejemplo, interno de ciertas instituciones, que a veces los productos no son los mejores, o que los productos podrían no tener una calidad de primera, o por ejemplo donde los temas de avance en tecnología, innovación se quedan muy rezagados, y quizás el tema tiene que ver con que hay interrogantes esenciales como esta: ¿cuál es el valor económico, o cuál es el valor que yo obtengo siempre que promuevo la competencia en un proceso licitatorio? Creo también que a veces hay algún tipo de costumbres o de políticas donde hay modelos para poder realizar estas compras, donde se han dado, digamos, prácticas, ¿verdad? Que se dice que están instauradas desde hace muchísimos años, y que por estarse realizando desde hace muchísimos años se consideran que no tienen ninguna falla. Sin embargo, hay muchas de estas prácticas que llevan precisamente a promover la colusión, a promover que los agentes económicos se coludan. ¿Por qué? Porque se podría solicitar alguna información que permita, por ejemplo, que se generen ofertas rotativas, donde para todos no es un secreto que las prácticas colusorias, específicamente, son las prácticas más difíciles de probar, tanto a nivel internacional como a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque debemos de tener un proceso completamente, no solamente la aplicación de la ley 9736, las prácticas de la 7472, sino que tiene que haber una valoración integral de todos los casos y las situaciones que se dan en torno a la compra, visto desde el punto de vista de la materia de contratación pública, y en qué condiciones se ha generado esa contratación, o por qué en ciertos espacios vemos que se presentan muchos participantes, en otros momentos quizás siempre los mismos, o por el contrario, hay retiro de ofertas y no existe una justificación técnica o un respaldo que nos haga pensar
en cuál fue el motivo que generó, por ejemplo, un retiro de una garantía de participación, etcétera. Este es un tema que para el Estado en general y para los administrados es esencial. La contratación desde la óptica de los alcances de la ley 74-72 y todo lo que la Constitución política establece para proteger, para ejercer y para poder incorporar todos los elementos necesarios para lograr que este tipo de prácticas colusivas sean debidamente tuteladas y además puedan ser sancionadas en los casos en que el Estado considere que hay acuerdo, requieren de una mayor especialización y sobre todo considero en el tema de actualización en prácticas, en técnicas de descubrimiento de este tipo de acuerdos. Además, hay otros elementos importantes donde el Estado podría quizás en algún momento restringir algunas ofertas, resultado de tal vez la falta de poder interrelacionar aspectos que tienen que ver propiamente con tener procesos de contratación muy limpios, muy transparentes, muy remitidos hacia el objeto principal, ¿verdad? La compra. Y especialmente también hay un tema de tiempo. Normalmente se tiende a hacer este tipo de procesos bajo criterios de quizás mucha rapidez porque urge, pero hay un tema de como de planificación quizás, y como decía, vuelvo a repetir, el tema de los estudios de mercado es una base o un asistente importante a la hora de tomar las decisiones. Además, hay otros aspectos que considero que es esencial traer siempre en materia de competencia que tienen que ver con las condiciones propias de la contratación, la calidad del producto que me están ofreciendo, las condiciones en que ese producto está en el mercado y cómo se está ofreciendo ese producto en el mercado. También, qué posibilidades existen de que el agente económico que está ofreciendo los productos tienda a generar cambios radicales en ese producto. Y veo todo más desde la óptica de que aunque tenemos toda esta estructura legal, que es la que le da todo el respaldo al principio como tal, es muy importante el tema de la práctica y las experiencias que se puedan adoptar resultado de los procesos de contratación y identificar desde la óptica de competencia cuáles han sido los elementos que han llevado, por ejemplo, a que en una licitación quizás no se pueda equilibrar un poco o poder escoger o seleccionar, digamos, al mejor oferente, o que una licitación se haya declarado desierta, o que en una licitación, por ejemplo, se tenga que comprar un producto de inmediato, pero no se carezca, por ejemplo, de la información necesaria para poder eh, realizar o confeccionar un pliego de condiciones que realmente sea equilibrado desde la óptica de competencia. Y en esto quizás voy a poner un ejemplo. He visto carteles y no me refiero directamente a la caja, sino a otras instituciones. He visto, por ejemplo, carteles donde se pide una experiencia de 25 años para pegar captaluces. Entonces, uno se pregunta, ¿quién puede pegar 1000, 2000, 3000? ¿Necesita realmente esa cantidad de años, verdad? Es decir, hay temas, ¿verdad?, que requieren de una intervención distinta, bajo unas modalidades este, distintas, donde tal vez tiene que existir una sensibilización, un tema de
aceptar el cambio, de entender que hay nuevas técnicas, que hay nuevas metodologías, herramientas para detectar, para buscar, para solucionar, pero con un objetivo único, que es lograr el bien común. Entonces, de alguna manera, todos estos elementos, pues hay que traerlos a colación. Igualmente en el tema de las pujas o la participación de oferentes en pujas, es muy importante cómo se va a llevar a cabo ese remate, quiénes están participando, qué relación podrían tener, cuál relación existe entre esas empresas, si han tenido experiencia en ese mercado, cómo se han manifestado en ese mercado, cómo se está comportando el mercado actualmente, existen distorsiones, podría ser que a veces se restrinja de manera innecesaria o tal vez quizás sin tener exactamente la justificación para hacerlo y se venga a distorsionar y a generar y a restringir el tema, por ejemplo, de la libre concurrencia o de las condiciones que ese mercado en específico podría tener. Y como decía, toda esta función reguladora, toda esta función que tiene el Estado, es una función que está, como lo decían los panelistas, completamente avalada, respaldada en el artículo 46 de la Constitución Política, que es básicamente nuestro artículo esencial. Sin embargo, tenemos el 28 y así tenemos otros artículos donde la libertad de comercio y el tema de promover la competencia y garantizar la libre concurrencia son principios que están altamente respaldados y que en la experiencia hemos visto que hay todavía muchos aspectos por mejorar o por corregir o por valorar dentro de un análisis integral de todos esos elementos que realmente podrían generar una competencia sana, una competencia perfecta, una competencia transparente, una competencia con rivalidades por lograr ofrecer la mejor oferta, el mejor servicio, el mejor producto, la mejor calidad, bajo las mejores condiciones, a sabiendas de que todos los productos que vamos a utilizar, los vamos a utilizar todos. Y bueno, ahora me iría al tema de salud. Qué importante la función de la caja, que es el mayor comprador, medicamentos, suplementos médicos, quirúrgicos. Es esencial, inclusive creo que en algún momento debería de generarse un plan piloto donde se pudieran detectar o buscar hacia atrás y comparar cuál ha sido la trayectoria y cómo se ha avanzado, digamos, en este tema, siendo más puntual aún en temas de ofertas y cómo se presentan los pliegos, cómo se conducen los oferentes, quiénes son los oferentes, quiénes vienen siempre a las ofertas, cómo vienen, qué dicen, cómo escriben sus ofertas, cómo hablan en sus ofertas, cómo se manifiestan en esas ofertas, porque siempre debe existir como una estructura, el por qué, para qué, quiénes, cuándo y dónde. Es más un tema quizás de investigación, es un tema más de valoración. Sé que a veces hay poco tiempo y hay mucho que hacer, pero sí es esencial y lo veo desde esa óptica el poder comprobar que realmente una práctica se dio y dentro de este proceso ir levantando toda aquella información que genere duda y que podría constituir una prueba fehaciente para poder abrir o generar una investigación que al final viene
a demostrar que realmente el proceso o la tutela como tal tiene un objetivo y un fin de beneficio para los consumidores, para los administrados y en general para todo el país. Creo que esa es mi perspectiva respecto a este tema. Muchas gracias, doña Adriana, por esa extraordinaria exposición. Ahora vamos a seguir con una pregunta por un espacio de máximo 2 minutos para darle respuesta. Vamos a comenzar con el doctor Alonso Arnesto y mi pregunta sería la siguiente. Desde la perspectiva constitucional, ¿qué obligación de motivar tiene la administración cuando adopta una decisión que reduce la concurrencia? Sí, Adelante, don Alonso. bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que la necesidad, y sobre todo en los supuestos que establece la Ley General de Administración Pública, de motivar los actos es más allá de que nos encontremos en un tema de un concurso y más allá del efecto vinculante, la fuerza vinculante, el principio de libre concurrencia, yo creo que siempre está. O sea, la administración siempre es un principio básico de que tiene que motivar sus decisiones, sobre todo si hay un cambio de criterio respecto de contrataciones anteriores, en este caso en particular, o en esta materia en particular. Entonces, creo que ahí, obviamente, el principio de libre competencia da abono, y sobre todo si se va a regir por la ley de contratación pública, abona en la tesis de que cualquier procedimiento que se utilice para la adquisición de bienes por parte del Estado eh, siga algún mecanismo de excepción en que no se dé la mayor apertura, pues con mayor razón tiene que ser motivado. Entonces, en ese sentido diría que sí, que ya no solo desde la libre concurrencia y los principios que rigen la contratación pública, sino también ya desde el mismo funcionamiento del aparato estatal y de los principios. Ya aquí invoco otros principios, artículo 11 constitucional que habla de la rendición de cuentas, la misma seguridad jurídica. Todo esto da abono a una obligación del Estado y de la administración contratante a tener que motivar todas sus decisiones, sobre todo cuando va a excepcionar lo que se considera la regla en, en esta área específica. Muchas gracias, don Ernesto. Para el doctor Moratorio, ¿qué prácticas internacionales podría adoptar la administración costarricense para reducir las barreras de entrada a las contrataciones públicas? Por el espacio de 1 minuto también, don. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Quiero felicitar a todos por las brillantes exposiciones. Eh, bueno, prácticas. A ver, los pliegos es lo fundamental, ¿no? Tenemos que tener desde el plan de compras hasta los pliegos, los requisitos, la forma de sondear el mercado. Es importante que la administración sondee el mercado, que sepa si lo que está pidiendo existe, si hay mejor, peor. Cuando hace consultas al mercado, esto cada vez se regula más también, cómo hacer esas consultas, porque le estamos preguntando al mismo que puede estar interesado en ganar esa licitación. Bueno, fundamentalmente las cuestiones técnicas, las cuestiones de sustentabilidad que mencionábamos, que sean razonables, que sean cumplibles, que haya alternativas. Cuando, por ejemplo, las normas ISO, utilizar sistemas de estandarización y normalización y dar opciones. Eh, bueno, y después toda utilización o requerimiento tecnológico que sea también disponible, accesible, razonable. Y bueno, me parece que una administración atenta al mercado va a contratar mucho mejor, sé que lo hace, pero bueno, es comercio, entonces esto es continuo, es todo el tiempo. Hay que dialogar con los proveedores, con las cámaras, informarse, saber qué productos se pueden pedir, las características de los bienes.
Bueno, y no poner fríos requerimientos en un pliego, independientemente de si alguien los puede cumplir o no, o cuántos van a venir. Así que, bueno, me parece que el verdadero hombre de negocios en la gestión pública requiere de esas habilidades también que sé perfectamente que en vuestro país y en tantos otros, esto sucede en los organismos de contrataciones, pero hay que continuamente, digamos, seguir adelante, consolidarlo y capacitar y estar muy, muy atentos a los movimientos del mercado para contratar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moratorio. Para Daniela, mi pregunta sería, ¿cómo puede distinguirse entre una especificación técnica indispensable para proteger al paciente y una condición que restringe innecesariamente el mercado? Bueno, pregunta interesante. No podríamos, vamos a ver, diría alguien por ahí, no podríamos definitivamente en el ciclo de la contratación pública guiarnos solamente por especificaciones, sino especificaciones técnicas, sino es integral. Realmente, ¿qué es lo que nuestro interés público necesita para nuestros pacientes? ¿Verdad? No podemos seguir visionando que compramos solo porque el color, el tamaño, nos va a definir el tipo de la contratación. No, sino realmente si ese especificación técnica nos va a filtrar la competencia, es parte de la estrategia que mencionó doña Adriana, que mencionó el doctor Moratorio. ¿Por qué? Porque si no conocemos, si no hacemos un estudio de mercado, si no conocemos lo que vamos a comprar, entonces es ahí donde caemos en esos hierros que al final ni nos participaron oferentes y los que nos participaron no nos van a suplir la necesidad que verdaderamente tenemos. Debemos dejar de lado o salir de esas prácticas donde solo compramos, inclusive hace unos días decíamos por ahí, qué bien que la institución y qué bien que el aparato estatal ya va dejando de esas prácticas de copiar, ¿verdad? Lo que hemos venido haciendo años atrás, sino más bien innovamos. Entonces, es una composición, no podemos pensar en que las especificaciones técnicas solo marcan la compra de ese objeto contractual. No, viene compuesto por un análisis de el estudio de mercado, viene compuesto por un análisis en general de la oferta y demanda del mercado y viene compuesto también por el ciclo de la vida de la contratación. ¿Qué más va a pasar después de esa contratación? Entonces, realmente caer en decir que solamente las especificaciones técnicas o que solamente las especificaciones de admisibilidad nos van a marcar el andamiaje para decir si se aplicó o no la libre concurrencia, podríamos decir que nosotros mismos estamos sesgando la contratación pública como tal, que en sí, per se, pues no es el fin, ¿verdad? El fin es comprar y hacer ejercicio de lo que verdaderamente el legislador y el constituyente nos dieron en nuestra normativa. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y para Adriana, ¿cuáles son las señales de alerta más frecuentes de una posible colusión en una contratación pública? Sí, muchas gracias. Bueno, primero quisiera empezar, antes de contestar esa pregunta y añadir un poco a lo que señaló doña Daniela, y es una frase que tengo ahí desde hace rato y dice así, no puedo comprar si no conozco el mercado. Y eso es igual que cuando a uno le dicen, vea, usted va a hacer este trabajo y usted no tiene la más mínima idea de cómo iniciarlo, de cómo entender el tema, de qué saber sobre el tema, es imposible que usted pueda hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque obviamente usted no está en conocimiento del tema como tal, ¿verdad? Entonces, usted debería poder moverse como un pez se mueve en el agua. ¿Por qué? Porque sé cada punto, sé cada debilidad, entiendo. ¿Por qué? Porque siempre van a ser los mismos productos, o por lo menos parecidos. Entonces llega el momento en que uno se llega a asociar tanto, a relacionar tanto con ese mercado, que uno
ve y puede hasta empezar a hacer premoniciones de qué podría suceder, ¿verdad? Pero lo tiene como parte de la teoría del, digamos, del caso. Ahora bien, qué señales me podrían hacer pensar que hay una posible colusión? Bueno, cuando llegan siempre los mismos oferentes y, por ejemplo, hay un oferente que ofrece el precio muy distinto de otro que podría ser o muy alto o muy bajo o unos 2 o 3 puntos por debajo del precio que ofrece otro de sus compañeros participantes, eso me podría hacer ver que puede haber un arreglo entre ellos. ¿Por qué va a haber un arreglo entre ellos? Podría ser que uno de los oferentes tenga las mayores posibilidades de que sea seleccionado. El que presentó la oferta más alta, obviamente le van a decir no porque está muy caro, va para afuera, ¿verdad? El que tiene el precio más cercano a lo que la administración quiere es el posible, digamos, candidato junto con la otra valoración de otros elementos, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Y ese, ¿verdad? Se queda ahí como reservado. Y el tercero podría ser que tuviera qué sé yo, un precio más bajo, pero ofrece, digamos, ciertos beneficios que no son tan palpables o tan concretos para la administración. Y dice, bueno, sí, está muy barato, pero de ahí, la garantía y el mantenimiento de esto, no sé, no me gusta. Y empieza usted a valorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted dice, no, la oferta perfecta es esta. Vea que él me ofreció menos que y este me ofreció muy alto el precio, pero bueno, esta es la que a mí me sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que posiblemente afuera, donde nosotros no sabemos o no nos hemos visto, ellos hayan podido conversar o han conversado. Entonces se ha dicho, ¿a vos te interesa ganar? Sí, yo lo que quiero, ganar, ganar. Ese es el objetivo, ganar, ganar. Ganar, ganar reflejado hacia el dinero, porque lo único que me interesa, muchas veces, y lo digo así, es ganarme el dinero, pero no hacer el trabajo con calidad y eficiencia. Así es de difícil esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dice, bueno, entonces, como vos vas a ganar y yo voy a presentar la más alta, yo voy a presentar una por debajo, pero con ciertos beneficios que para ellos no son beneficios, van a escoger la tuya. Entonces, simplemente nos vamos a partir el pastelito entre los tres, vos me das a mí, yo gano, vos ganás y el otro gana. Entonces le dice, bueno, sí, me parece bien. Entonces participan así, en realidad viene y por ejemplo, gana. Entonces le dice, ahora espérate unos 3 o 4 meses porque ahorita viene la caja con aquel concurso que siempre hace los 5 de mayo, porque ya se saben todo de memoria, porque es que el modus operandi es ese, ¿verdad? Pero además hay otro aspecto que también podría hacernos ver que existe algo. Por ejemplo, la forma en cómo se comunican o cómo escriben y hacen preguntas. Y usted empieza a ver que hay un patrón de palabras, hay un patrón de expresiones, hay un patrón de la forma en que hace la puntualización. Inclusive, por ejemplo, hay situaciones donde han enviado notas de los mismos correos de una secretaria, no estoy hablando del CEO ni nada de eso, estoy hablando de una secretaria, o también lo han hecho a través de medios electrónicos con el mismo teléfono. O por ejemplo, hay frases que concluyen que son exactamente iguales, porque a veces es muy fácil montarse en un machote y simplemente ya me monté y ahí lo hice y punto. Entonces, ese es otro aspecto. O por ejemplo, también podría pasar que a veces se da, o podría darse, no sé si ya se ha erradicado un poco, pero hay pequeñas reuniones preoferta como para conversar, porque mira, es que a mí me urge, yo lo que quiero es esto y para dejárselo más claro. Entonces, a veces se convocan a todos los participantes, a todos los oferentes, y el que no se conocía, se conoció ahí.
Y porque por ahí va a salir un hablantín y por ahí va a salir otro que le es fácil meter el cuento, y perdón que use estas palabras tan coloquiales, pero es que esa es la realidad de la cultura de cualquier país, no solo de Costa Rica, de cualquier país. Y también hay otros negocios que no se hacen así en una reunión pre-oferta, se pueden hacer en una reunión, un campo de golf, tan fácil como eso. Pues estoy hablando de temas más arriba, en otro nivel, ¿verdad? O puede ser en un crucero y a veces, mire, y no en un café ahí en el mercado central, no, 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 no. Es decir, voy a ese tema que son ya técnicas propiamente de lo que es investigación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que estar atento en todo lo que es, digamos, los modismos y cómo se manifiesta en el proceso. Inclusive puede ser que pongan a una persona a estar haciendo preguntas y llamando y dice, qué raro, pero esa llamadera, y el otro está como muerto, nunca llama. ¿Qué es? En estas etapas es muy importante eh, esa parte de la investigación. O, por ejemplo, cuando usted hace un estudio de mercado y empieza a valorar y dice usted, el precio de este producto era tal. Pero sí es cierto, tenemos problemas con el combustible, ajá. Tenemos problemas con el dólar que está muy bajo, ajá. Pero esto da para que realmente haya este cambio a nivel de precios. Y eso también lo puede valorar. Ustedes tienen economistas y tienen administradores, entonces valoración del índice, de cómo, ¿verdad? En relación al índice de precios, cómo esto se está manifestando. O por ejemplo, usted empieza a ver que se incluye en un pliego condiciones restrictivas que solo cumplen ciertas personas. Es un tornillo amarillo que tiene una punta con una esquina roja que cuando usted lo toca, mágicamente se desprende. Usted dice, ¿y aquí quién? ¿Quién hace eso? ¿Quién? Y entonces a usted le aparecen siempre los mismos, tres. Y dice usted, ¿pero esto? Entonces, hay alertas con ciertos oferentes donde hay conductas muy particulares y bueno, podría hablarles de muchas más conjeturas, pero hay muchas conductas y elementos, manifestaciones, contactos que hacen ver que algo hay, que quizás podría ser que vaya muy avanzado y a la mitad se congele por algo, no sabemos, o que prospere. Pero sí puede suceder, es una realidad. Hay cierta lista de patrones que uno puede generar. Son patrones, por ejemplo, donde hay pocos oferentes, podrían haber muchos problemas. Donde hay productos con características muy particulares, podrían haber muchos problemas. Donde hay poca oferta, pocas condiciones eficientes de mercado, también podría ser. Y quisiera como terminar señalando unas frases como muy representativas. Uno podría decir, menos oferentes, menos presión competitiva, menos posibilidad de obtener mejores condiciones, provoca mayores costos al Estado. Entonces, si hay menos oferentes, menos presión competitiva, menos condiciones o no buenas condiciones de mercado, ¿qué genera? Mayores costos para el Estado. Y eso es lo que ninguno de los administrados quiere. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos acercamos al final de esta actividad y quiero rescatar algo. Bueno, las exposiciones, muchísimas gracias por las exposiciones maravillosas, por la aclaración de las preguntas. Para mí es un tema de confianza ciudadana. Cuando en una contratación pública la competencia es abierta, se genera esa confianza ciudadana que hoy ha sido erosionada muy gravemente en muchas latitudes por la exigencia o requisitos
que limitan esa competencia y que hace pensar a los ciudadanos que se trata de un concurso ya orquestado para que alguien lo gane, lo que llamamos así traje a la medida en esta materia. Eso ha erosionado la competencia, la confianza del ciudadano en que verdaderamente los concursos sean objeto de competencia. Entonces creo que la tarea es generar esa conciencia de que la aplicación de las normas y principios legales y constitucionales en materia de contratación verdaderamente se aplique y no sea una cuestión de apariencia de legalidad en esos procesos de compras públicas y no una verdadera competencia. Creo que ese es mi resumen general. Esto contribuye a esa confianza ciudadana, la aplicación de este principio cardinal de la competencia en la contratación pública. Además, agradecerle a don Alonso su extraordinaria exposición, también agradecerle al doctor Moratorio y Adriana y Daniela por esas exposiciones, y también a las más de 830 personas que se sumaron a escucharnos, y también un agradecimiento especial a Cristian por la invitación y por hacer posible este foro de discusión y de exposición de temas de cardinal importancia. Y pues un abrazo para todos y los dejo en sus actividades ordinarias y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día, gracias. Muchas gracias y un honor haber compartido con panelistas de tanta relevancia, y muchas gracias Cristian, Fabio, fue un placer, y a todos los que participaron. Buen día. Bye. Muchas Abrazo gracias para también, gracias a todos, un gran placer.